credenciales IGSC. SSP. Les pido de favor si se ponen de pie para recibir a su señoría. Gracias. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Gracias. En los términos indicados por mi compañera auxiliar de sala, se declara abierta la audiencia. Tiene el uso de la palabra al Ministerio Público para presentarse. Gracias, señoría. Ante su presencia, el licenciado Jorge Castellanos Mendoza, agente del Ministerio Público, con datos que se identifica con gafete oficial marcado con el número AMP 515, con domicilio para ser notificado y correo electrónico y teléfono también proporcionado en audiencia próxima pasada. ¿Es cuánto, señoría? La defensa. Buenos días, señoría. Comparece ante usted el licenciado Jacobo León Silva, que en este acto se identifica con cédula profesional número 1082-1917. Asimismo, no omito manifestarle a usted que como se trata de una cédula electrónica, también acompaño a la misma mi credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral. En ese mismo orden de ideas, no omito manifestarle a usted, señoría, que es mi primera intervención dentro de la carpeta que nos ocupa, pero también hago manifestación que ya me encuentro impuesto sobre la misma y también me encuentro completamente impuesto sobre la temática de la presente audiencia. ¿Es cuánto, señoría? Su domicilio. Domicilio, proporcioné el correo electrónico leon-jacobo@hotmail.com. Número telefónico. 55 53 76 58 64. ¿Quién más? ¿Me acompaña? La licenciada María Viviana Silva Paz, con número de cédula 45 36 545, con número telefónico 55 43 60 41 70 y correo electrónico viansu36@hotmail.com. No omito manifestar, su señoría, que es la primera vez que me impongo de la carpeta, pero que tengo conocimiento de la misma. Y ya mis datos fueron proporcionados al auxiliar de sala. ¿Es cuánto? En el área de seguridad, ¿me dice su nombre, por favor? José Alejandro Lemus Cano. Como ya sabe, uno de sus derechos fundamentales es que cuente con un abogado defensor. Están presentes los dos abogados que se acaban de identificar. ¿Es su deseo designarlos como sus defensores? Sí. ¿Las defensas? Gracias, licenciado. En este acto acepto y protesto el cargo conferido por el imputado. En este acto acepto el cargo conferido por mi defensa. Se tiene por hecha la designación por aceptar y protestar el cargo de la defensa privada. Tengo por reconocida su calidad, señalado el domicilio que indican los defensores privados. Instruyo a mi compañera auxiliar de sala para que proceda a la proyección de las cédulas profesionales de los intervinientes. Esta audiencia es de continuación de inicial. Se señaló, tomando en consideración, que en su momento el defensor público ofreció 3 testimonios y unas documentales. A este respecto, la defensa. Me hago cargo, licenciado. En este acto me desisto de las testimoniales ofertadas por parte de mi homólogo, consistente en el señor Ismael, la señora Juana, toda vez que no llegaron y para no retrasar la presente audiencia, nos desistimos de presentes testimoniales a nuestro más entero perjuicio. No obstante a lo anterior y preservando el debido proceso y privilegiando la teoría del caso atinente a lo que nos conduce en esta audiencia, también mi colitigante, mi homólogo público, no ofreció diverso medio de prueba que ya obra en carpeta de investigación, y es nuestro deseo en este momento hacer ofrecimiento de dicha documental, toda vez que es documental pública recabada por el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público tiene conocimiento de ello y la misma ayudará a que usted se pronuncie en el momento procesal oportuno al momento de resolver sobre la vinculación a proceso. Dicha documental pública es en tratándose del certificado médico psicofísico de lesiones ginecológico, aspecto somático, peso y talla del menor, con número de folio JRD PE 080119 de fecha 09/01 de 2019, hora de realización 01 horas con 50 minutos. Esto fue signado por el médico legista Anabel Karina Chávez Lázaro.
en este acto solicito se me tenga por ofrecido el presente documental pública, con la cual estimo acreditaré mis pretensiones en el momento procesal oportuno. ¿Es cuánto, señoría? ¿Y de Benito Morales Juárez? También me desisto a mi más entero perjuicio. Nos desistimos, perdón. ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. Bien, en ese tenor. ¿Y de las documentales? De las documentales, en ese mismo orden de ideas, como mi homólogo hizo referencia a que con las mismas iba a acreditar la identificación de las partes, al momento de desistirnos de los testigos, nos hacemos extensivo el desistimiento por parte de las documentales que en su momento mi homólogo público manifestó que iba a presentar para acreditar su identificación. Únicamente queremos que quede subsistente el ofrecimiento que realizamos en esta audiencia. ¿Cuánto, señor? ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. En consecuencia, se tiene por desistida la defensa con la anuencia de su representado para este momento procesal de los testimonios de Benito Morales Juárez, también de Juana y de Ismael Lemus Galloso, así como de las documentales que había ofertado. El certificado médico ya se me expuso al momento de los argumentos de vinculación por parte del Ministerio Público. No obstante lo anterior, si quiere hacer notar alguna circunstancia, se tiene por admitido al mismo. La defensa. Gracias, señoría, me hago cargo. Lo conducente y pertinente respecto a la presente probanza es del tenor de manifestar y expresar que las conclusiones que emite dicho profesional refiere, y me permito leerlas para que quede asentado y se exponga lo que interesa a este órgano jurisdiccional. Refiere, se solicita a la menor se coloque en la posición ginecológica con ayuda de luz artificial, directamente y con previa enguantación se observan los genitales externos de acuerdo con su edad y sexo, pubis sin lesiones, vello púbico con distribución ginecoide, corto y ligeramente ondulado. Los labios mayores se encuentran rosados y sin alteraciones en su anatomía. El clítoris y orificio uretral sin lesiones. Los labios menores adosados entre sí. Al realizar la maniobra de riendas, traccionar y hacia abajo los labios mayores hacia el explorador, se aprecia himen de forma anular, íntegro. No hay pérdidas transvaginales. Sin dato clínico de embarazo o enfermedad de transmisión sexual. No se toman muestras toda vez que no hay datos de penetración vaginal. Estado psicosomático, peso 44 kilos, talla 1,53. En donde refiere la clasificación provisional, concluye, estado psíquico, no alterado, sin aliento sin olor característico. 2. Estado físico, sin lesiones que clasificar. 3. Examen ginecológico, sin datos de penetración vaginal reciente y antigua, peso 44 kilos, talla 153 centímetros. El punto de prueba, lo que a nosotros nos interesa es que con dicha documental que el propio agente del Ministerio Público recabó, se advierte que mi representado nunca cometió el hecho. ¿Es cuánto, señor? ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. ¿Tiene diverso dato medio de prueba la defensa? No, señoría, en este momento procesal sería todo lo ofertado. ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. En consecuencia de lo anterior, se da por concluida esta etapa procesal. ¿Sus argumentos, la defensa? Gracias, señoría. En este acto se solicita que en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se vincula al proceso a mi representado, toda vez como se advierte, mi representado con diversa documental, por lo manifestado por el médico legista, no se cometió el hecho, porque como bien refiere, no hay lesiones externas que clasificar. Del resultado del examen ginecológico no se advierte penetración alguna, ni anterior ni reciente. Luego entonces, en una forma sistémica y armónica de interpretación, refiere que si no hay lesiones, no se cometió el hecho. No obstante ello, mi representado, al momento de ser detenido, sí fue lesionado. En el certificado que ya se hizo cargo el fiscal de exponerlo en el momento procesal oportuno, sí hubo clasificación de lesiones. Pero lo que versa sobre esta solicitud de no vinculación a proceso es que del relato circunstanciado, que no causa lógica ni es verosímil en la manera que se presenta, concatenado con los datos de prueba que oferta el agente del Ministerio Público, no causa lógica. Su hipótesis o teoría del caso que presenta no es eficaz ni eficiente para que mi representado sea vinculado al proceso. Todo
todo se representa o todo deriva que mi representado fue detenido injustamente, fue puesto a disposición hasta el agente del Ministerio Público y derivado de los datos de prueba ofertados por el agente del Ministerio Público, que no obstante que en este caso es un mínimo de los mismos, del ofrecimiento de datos de prueba, ellos, de manera circunstanciada y concatenada, se advierte que no se cometió el hecho porque no hay lesiones que clasificar. Ello es así por los propios dictámenes ofertados por la Fiscalía. ¿Sería cuánto, señor? ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. ¿La Fiscalía? La Fiscalía no comparte lo que refiere el defensor, toda vez que, si bien es cierto, el certificado médico legal nos establece esa situación, es bien cierto que la que tiene la situación de peso sería la entrevista de la menor, que realiza el señalamiento directo en contra de lo imputado, ya que ella señala día, hora y lugar en que fue atacada. También así mismo señala que su señora madre se entera, hace la denuncia correspondiente. Todo esto se encuentra concatenado entre las diligencias que se realizaron con el policía de aprensor, que es el que llega y lo detiene. Es importante esta declaración de la menor, toda vez que ella es la que sufre el hecho, y en tal circunstancia no se puede, estos delitos se cometen normalmente bajo la circunstancia de la ausencia de testigos, o sea que técnicamente tenemos que lo esencial es que él sí tiene la posibilidad de haber participado en el hecho. Tan es así que cuando refiere su declaración ante su señoría, se ubica en el lugar, tiempo y circunstancia de los hechos, aunque también manifiesta otros datos que no tienen relevancia. Por tal circunstancia y tomando en consideración la impresión diagnóstica en el cual la psicóloga al momento de realizar el estudio a la menor encuentra que sí hay características de personas que sufren violencia sexual. Por tal circunstancia, viendo todo lo que se tiene hasta el momento y el lugar de los hechos que se realizó por medio de peritos correspondientes y que todo esto fue realizado conforme a lo que establece el artículo 21 constitucional y por personal que está permitido por la ley para realizarlo, es que esta representación social solicita a su señoría se vincula proceso al hoy imputado José Alejandro Lemus Cano en los términos que se señalaron para la solicitud de vinculación al proceso que se solicita. ¿Es cuánto, señoría? ¿Alguna final intervención de la defensa? Sí, señoría, muchas gracias, me hago cargo. Respecto al dictamen en materia de psicología que refiere el agente del Ministerio Público, inclusive se refiere en virtud de la edad que tienen y mediante grabación lo que asienta para su debida constancia legal. Es hacer menester de sabedor a este órgano jurisdiccional que dentro de las constancias que se nos corrieron traslado, el agente del Ministerio Público fue omiso en darnos copia respecto a la supuesta grabación, toda vez que derivado de lo que asientan, a esta defensa no le queda claro si en efecto esa entrevista fue verosímil y que inclusive sí tuvo lugar, toda vez que, como bien refiere, la obtención o el registro que se realizó dentro de la carpeta de investigación fue con base en una grabación. Bueno, esta defensa jamás conoció esa grabación y bajo el principio de lealtad, también mi homólogo defensor público jamás me hizo manifestación que el agente del Ministerio Público al momento de correrle traslado de la carpeta de investigación que nos ocupa, la haya corrido traslado de diversos medios electrónicos en donde se pudiera estar incorporada la grabación. No obstante ello, y adelantándome, es hacer manifestación a este órgano jurisdiccional. Si bien es cierto, la menor queda con datos de identificación resguardados, pero no es menos cierto que nosotros como defensa necesitamos allegarnos de todos los medios probatorios, datos de prueba, antecedentes y registros dentro de la investigación para imponernos de los mismos, para que la investigación cree su verosimilitud y nosotros como defensa poder plantear nuestra teoría del caso. Esto no aconteció así, toda vez que el agente del Ministerio Público faltó al deber de probidad y de lealtad, jamás corrió traslado y luego entonces el estándar probatorio mínimo en el estadio procesal que nos ocupa, como bien referí, es mínimo, pero no obstante ello no debe de pasar desapercibido ante este órgano jurisdiccional
que al estar falto o carente de corrernos traslados para nosotros plantear una debida defensa, este auto de vinculación debe de ser resuelto de manera favorable hacia nosotros como defensa, y no tener por vinculado, toda vez que el fiscal fue omiso en sus determinaciones y mañosamente ocultó información, esto por así convenirle a sus intereses y a los intereses de la Fiscalía. ¿Es cuánto, señoría? Bien, ¿no acudió usted a su agencia para requerirle el video en esta duplicidad de plazo constitucional a partir de que requirieron sus servicios? No, señoría, yo tuve imposición de la carpeta hasta el día viernes alrededor de las 2, 3 de la tarde. ¿Y no acudió a la agencia? No tuve la oportunidad de acudir a la agencia. ¿Usted por qué no le corrió al primer defensor público copia de la videograbación? Señoría, tomando en consideración que para no revictimizar a la víctima, es un documento, bueno, es un video que se realiza de acuerdo a lo que establece el artículo 366 del Código Nacional, así como el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se preserva, pero eso no quiere decir que no esté estampado de forma escrita dentro de la misma carpeta de que el defensor ya tuvo en este momento manifiesta haber estar impuesto en la misma. Este video está a su disposición, como usted se lo acaba también de comentar, pero nunca fue solicitado ni por el defensor público ni por él, para que yo pudiera hacerlo saber en audiencia y hacerle saber que se le entrega bajo la estricta responsabilidad de que guarde la debida cautela para los datos de la menor. Por ser un menor. Por ser menor de edad. Y el tipo de delito, perdón, señoría, también es un delito que nos obliga por el protocolo a guardar la identidad de la víctima. ¿Es cuánto? Bien, finalmente la defensa. Gracias, señoría. Como bien advierte el defensor, el agente del Ministerio Público, el artículo 366, en el último párrafo refiere, y fue omiso en manifestarlo, estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa. Asimismo, en ese orden de ideas, por esa omisión por parte de la Fiscalía, también afecta el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de Procedimientos Penales, toda vez que no se nos permitió realizar el ejercicio de la contradicción respecto a dicha testimonial especial. ¿Es cuánto, señoría? ¿Tiene abierto el sistema de gestión judicial? ¿Cuándo tiene el acta mínima? Bien, aquí. Sí. Bien, iba a señalar otra audiencia para que la defensa tuviera acceso a este registro de investigación, del cual no se lo remitió su homólogo, el defensor público. No obstante lo anterior, tampoco usted acudió a la agencia del Ministerio Público para que se lo expidiera, como es una de sus obligaciones, desde luego salvaguardando y tomando todas las providencias, incluso apercibiendo a la persona a la cual se le expide una copia de una videograbación de una entrevista de una menor de edad, víctima a su decir, de violación. Desde luego, como defensor puede acudir a la agencia del Ministerio Público, eso no es ningún impedimento el hecho de que no se lo hayan proporcionado, pero finalmente el tiempo no nos lo permite. Porque este plazo constitucional está por vencerse el día de mañana a las 2 horas, no estaría yo en posibilidad de señalar una nueva audiencia. Considero agotado el debate. ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. Cierro el debate. ¿A qué horas es mi próxima audiencia? Bien, voy a decretar un receso por 15 minutos e inmediatamente después resuelvo. Bien, vamos a continuar con la diligencia. Me indicaban que por parte del área administrativa que hubo un problema para la proyección de las identificaciones. En este momento se van a proyectar.
Bien, voy a hacer una explicación del auto constitucional. Este se encuentra fechado en Ciudad Nezahualcóyotl del día 14 de enero del año 2019. En el primer considerando establezco que soy un juez competente por cuestiones objetivas y subjetivas. Luego entonces soy totalmente imparcial para conocer y resolver los presentes hechos. En el segundo considerando hago referencia a los fundamentos, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el contenido de la jurisprudencia 35/2017 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen los requisitos del auto de vinculación, entre ellos el hecho que la ley señala como delito. Esos requisitos son que se haya hecho la formulación de imputación, que se haya permitido al imputado rendir una declaración o asentado la constancia de que se negó a rendirla. Se debe verificar si de los antecedentes de investigación que ha recabado el Ministerio Público se permite establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado intervino o participó en su comisión. Adicionalmente, si se encuentra actualizada alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito, y finalmente que los hechos del auto de vinculación a proceso sean los mismos que aquellos por los cuales se hizo la formulación de imputación. La emisión es únicamente de forma oral, dado también el contenido de la jurisprudencia 34/2017, también de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el contenido del artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso que nos ocupa, en el tercer considerando, hago alusión al hecho que la ley señala como delito, por el cual el Ministerio Público está solicitando la vinculación a proceso en contra de José Alejandro Lemus Cano, el cual, a su decir, se encuentra previsto y sancionado por los artículos 273, párrafo primero, segundo, y sancionado por el párrafo primero del mismo numeral 273, así como el 274, fracción quinta. Y me dice que es una violación con agravante de haberse cometido en contra de una persona menor de 15 años. Esto cometido en agravio de una persona del sexo femenino de identidad resguardada, identificada con las iniciales TGSS, que al momento de los hechos contaba con la edad de 14 años. Se parte de un hecho sometido a este órgano jurisdiccional, el cual aconteció el día 8 de enero del año 2019, aproximadamente a las 21:25, al momento en que la menor de edad de identidad resguardada se dirigía hacia su domicilio y en la calle Texcoco, en la colonia Magdalena, municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. Dice que es interceptada por el hoy imputado. Refiere el Ministerio Público que la somete del cuello, pero cuando hace su exposición, la ofendida queda sentado, que la toma por los hombros, que la dirige, la jala hacia donde se encuentra un callejón y que en ese momento le levanta la falda, le levanta la pantaleta y le introduce los dedos, el hoy imputado, en su cavidad vaginal, que es interrogada por parte del Ministerio Público en su entrevista y dice que afloja su mano un poco el imputado, que ya logra baja su cabeza, se logra zafar, le preguntan y en dos ocasiones dice que mueve los dedos de enfrente hacia atrás, en la primera, y en la segunda dice que de adentro hacia afuera. Bien, este hecho se parte por parte de la Fiscalía y se pretende justificar con la entrevista de la menor de edad de identidad resguardada, la cual, desde luego, en tratándose del hecho que la ley señala como delito de violación, que generalmente se comete en ausencia de testigos, merece valor probatorio preponderante. Así se ha establecido en jurisprudencia definida, con número de registro 212471 de Tribunales Colegiados de Circuito, el rubro violación, valor del dicho de la ofendida, tratándose del delito de, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la cual hasta este momento no ha sido superada.
obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Y dice que desde luego merece valor probatorio en atención a que se comete generalmente en ausencia de testigos, no puede existir prueba directa, en atención también a que si esta información se encuentra corroborada o no con el resto del material probatorio. En el caso que nos ocupa, la misma se pretende corroborar con un certificado médico y también con una impresión diagnóstica. De la impresión diagnóstica se desprende que la menor de edad de identidad resguardada presentó características de víctimas de violencia sexual en su fase aguda, esto es que se acaba de cometer ese hecho en su agravio. Miedo, angustia, ansiedad y toda esta serie de sintomatología a la cual hizo referencia la especialista en materia de psicología. Adicionalmente, se me expone el certificado médico, el cual incluso en esta misma audiencia fue leído por parte de la defensa, donde el especialista en la materia sostuvo que la menor de edad de identidad resguardada no presentó datos de penetración reciente o antigua, pubis sin lesiones, labios mayores rosados, clítoris y orificio uretral sin lesiones, himen anular íntegro. No se tomaron muestras porque no hubo una penetración. Al no existir una penetración, aunado a lo anterior, que se trata de una violación instrumental, es decir, con los dedos del hoyo imputado, de acuerdo a la referencia por parte de la menor de identidad resguardada, y en una persona menor de 14 años. En relación al delito de violación, ha existido jurisprudencia abundante y originalmente se establecía que si no había una desfloración o un desgarro, no se consumaba este hecho que la ley señala como delito. Ha ido evolucionando al modo de que actualmente existe incluso un criterio por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, 10ª época, con número de registro 2016-549, donde se establece delito de violación, la demostración del elemento violencia, entre paréntesis física, como medio para la imposición de la cópula, no está condicionada a la existencia de lesiones de naturaleza y aspecto explícitamente vinculantes a la ejecución del ilícito. Legislación del Estado de Puebla. También un diverso criterio, también de la 10ª época, bien, este es de la 9ª época, con número de registro 194410, Tribunales Colegiados de Circuito, Semana Judicial de la Federación y su Gaceta. Violación de impuber, delito de, para que se actualice el elemento cópula, basta con una penetración parcial, aun cuando la pasivo no presente desfloración o lesiones corporales. En el contenido de estos criterios, que son orientadores, porque no son jurisprudencia, se hace alusión a que, sobre todo en el último de los mencionados, a que incluso se puede hacer una denegación de justicia al exigir alguna alteración, es decir, justificar la violencia física mediante una alteración en la corporeidad de la menor o mediante un desfloramiento del himen. Y en la última parte de este criterio se sostiene que si el cuerpo de la menor presentó alguna otra lesión y que corresponde a la mecánica de los hechos narrada por ella misma, se le debe conceder valor probatorio. En el caso de que nos atañe, este órgano jurisdiccional advierte que, desde luego que le cree en el aspecto toral de la mecánica de los hechos a la menor de edad de identidad resguardada,
y en un momento voy a decir por qué. Dice ella que la sujeta por los hombros, la jala hacia un callejón, pero como aspecto toral dice que levanta la falda, la pantaleta, y le introduce los dedos, y en 2 ocasiones lo reitera. Incluso sostiene que es manipulada. Manipulada lo digo yo porque dice que mueve los dedos de enfrente hacia atrás y posteriormente nuevamente dice de adentro hacia afuera. En ese tenor de ideas debió justificar el agente del Ministerio Público el motivo por el cual la menor, no obstante que dice que fue manipulada en los términos que sostiene, ¿por qué la menor de edad de identidad resguardada no presentó ninguna alteración en su salud, incluso una laceración? No se requiere, como se ha sostenido por los últimos criterios, por los órganos autorizados del Poder Judicial de la Federación, no se requiere que haya ruptura del himen, o que la penetración sea total, o que la penetración sea antes o después del himen. Eso no lo establece el artículo 273 en su párrafo 5º. Únicamente dice la introducción por vía vaginal en este caso. No obstante lo anterior, el Ministerio Público no allega a este órgano jurisdiccional una opinión pericial o un dato de prueba idóneo por medio del cual se justifique el motivo por el cual incluso un eritema, que es una lesión mínima, no presentó la menor de edad de identidad resguardada, no obstante que dice que fue manipulada al momento de que se le introducen los dedos en la cavidad vaginal, lo cual dijo en 2 ocasiones, y que se le hicieron movimientos primero de adentro hacia afuera, en la segunda ocasión corrijo, y en la primera de enfrente hacia atrás. Esta versión de los hechos en relación a este tipo penal del artículo 273, párrafo 1º, 2º y 274, fracción 5ª del Código Penal del Estado de México, no tiene la fuerza probatoria estos hechos para ajustarse a esta descripción típica. En consecuencia de lo anterior, el primero de los elementos torales de la descripción típica del delito de violación, que en el caso que nos atañe es equiparada e incluso instrumental, pero que finalmente, de acuerdo a la fundamentación del Ministerio Público, técnicamente era una violación con complementación típica y punibilidad autónoma cuando la víctima sea menor de 15 años y se utilice violencia en su ejecución. Esa era la denominación correcta, porque se encuentra regulada también por el artículo 274, fracción 5ª del Código Penal del Estado de México. En consecuencia de lo anterior, para este órgano jurisdiccional, la entrevista de la menor corroborada únicamente con el certificado, con la impresión diagnóstica, corrijo, no así con el certificado médico de lesiones ginecológico, no son idóneos para realizar el ajuste, incluso en este momento procesal, donde existe una reducción de estándar probatorio, a los artículos 273, párrafo 1º, 2º, 273, párrafo 1º y 274, fracción 5ª del Código Penal del Estado de México. No obstante lo anterior, y con las facultades que me confiere el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento se hace un cambio de apreciación legal de los hechos a el tipo penal establecido en el artículo 270, fracción 2ª del Código Penal del Estado de México, esto es abuso sexual cometido en contra de una persona menor de edad. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona menor de edad un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. Esto es así porque la entrevista de la ofendida
atendiendo al contenido de la jurisprudencia, también atendiendo a que hasta este momento procesal no existe ningún dato objetivo que me permita establecer que con anterioridad al evento que nos ocupa conociera al hoy imputado, que tuviera algún sentimiento de animadversión en su contra y que derivado de lo anterior pretendía falsamente atribuirle un hecho que no cometió. A mí me queda claro, de acuerdo a la mecánica de los hechos, que el hoy imputado, en los términos y circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, la sujeta por los hombros, la lleva hacia un callejón, ya he precisado estas circunstancias, y en ese momento le hace tocamientos en su vagina. Posteriormente, la menor de edad de identidad resguardada logra zafarse del hoy imputado, solicita auxilio, es asegurado el hoy imputado, dice la menor que se resguarda en una tienda, se solicita el auxilio de elementos de seguridad pública, se asegura al hoy imputado, presenta lesiones, es cierto, presenta lesiones, este hecho es innegable de acuerdo al certificado médico, pero esto de ninguna forma tiene la consecuencia de excluirlo de su responsabilidad por el hecho que ya había cometido. En todo caso, esas lesiones serán materia de responsabilidad de las personas que lo cometieron. Hasta este momento, incluso el hoy imputado no refiere una versión del motivo por el cual presenta esas lesiones, no dice si lo golpearon los oficiales o qué persona lo golpeó. En todo caso, eso será materia de una diversa investigación indagatoria por parte de la Fiscalía. Pero en este momento queda justificado que aproximadamente a las 21:25 del día 8 de enero del año 2019, en el domicilio ubicado en Avenida Texcoco, en la colonia Magdalena, municipio de Los Reyes, La Paz, el hoy imputado, al momento de que se percata de la ofendida menor de edad de identidad resguardada, iniciales TGSS, la jala por los hombros, la lleva hacia un callejón, levanta la falda, su pantaleta y le hace tocamientos en su vagina. Posteriormente es asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. Esta información se corrobora con el certificado médico de la ofendida, del cual se establece incluso su peso, 44 kilos, es una persona con poco peso, poca masa corporal, 153 centímetros, que no presentó desgarros ni recientes ni antiguos, así como alguna otra alteración en su corporeidad. Adicionalmente, se justifica este hecho que la ley señala como delito con la impresión diagnóstica, donde, ya lo he referido, la especialista en materia de psicología estableció que presentó características de víctimas de violencia sexual en su fase aguda, miedo, angustia, ansiedad. A mayor abundamiento, para colmar la calidad específica exigida en el artículo 270, fracción segunda del Código Penal del Estado de México, se llegó a la Fiscalía una documental, siendo un acta de nacimiento, donde se establece que la menor de edad de identidad resguardada tiene la edad de 14 años. También se practicó una inspección en el lugar de los hechos. Dato de prueba que incluso da soporte y competencia territorial a este órgano jurisdiccional. Se corrobora en ese tenor de ideas con ese dato de prueba. El área que, a decir de la ofendida, fue aquella donde se cometió esta conducta en su agravio. También se cuenta con un informe policial homologado, del cual no dio muchas referencias la Fiscalía. Este informe policial homologado únicamente parte de la intervención de los oficiales respondientes y la puesta a disposición del hoy imputado. Atendiendo al contenido de la jurisprudencia 35/2017, donde se establece que en este momento el juez de control no debe comprobar elementos objetivos, subjetivos y normativos, sino única y exclusivamente realizar el ajuste de los hechos a la norma penal que considera aplicable, que es en todo caso el artículo 270, fracción segunda, se advierte que efectivamente el hoy imputado realizó un acto sexual en la menor de identidad resguardada, iniciales TGSS, sin el propósito directo de llegar a la cópula.
En el cuarto considerando me refiero a la forma de intervención del hoy imputado, José Alejandro Lemus Cano, en este hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad de identidad resguardada. Fue como autor material en términos del artículo 11, fracción primera, inciso C del Código Penal del Estado de México, tomando en consideración que fue la persona que de manera directa, personal y material realizó estos tocamientos en la vagina de la menor de identidad resguardada, en las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución ya precisados. Se cuenta con una imputación firme y directa por parte de TGSS en contra del hoy imputado, la cual no ha sido desvirtuada en este momento procesal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si bien el hoy imputado niega los hechos, refiere que se dirigía hacia el domicilio de un amigo que iba, porque tenía ahí una motocicleta descompuesta de cargo F-150, que se entrevista con la madre de su amigo y que posteriormente se dirigía a la casa de uno de sus familiares y que en ese momento, ante la ingesta de una bebida embriagante, fue asegurado por parte de elementos de seguridad pública y que falsamente se le está atribuyendo este hecho que no cometió. Esta versión de los hechos en este momento procesal se encuentra totalmente aislada. No existe ningún dato de prueba alguno que la corrobore. Será en todo caso en la secuela procesal, en la investigación complementaria, donde el hoy imputado pueda dar mayor soporte a esta versión, porque en este momento la versión de la ofendida, en los términos ya precisados, establece indicios que lo incriminan. Incluso el Ministerio Público podrá hacer la indagatoria correspondiente para finalmente determinar si estamos en presencia o no en su escrito de acusación, en caso de que lo presente, de una violación, o seguimos con estos datos de prueba para establecer que únicamente es un abuso sexual. No advierto, por otra parte, que se encuentra actualizada alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. En consecuencia de lo anterior, resuelvo lo siguiente. Primero, siendo las 12:34 del día 14 de enero del año 2019, se dicta auto de vinculación a proceso ante el cambio de apreciación legal de los hechos que fueron sometidos a este órgano jurisdiccional como violación. Se dicta la vinculación a proceso en contra de José Alejandro Lemus Cano por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual cometido en agravio de una persona menor de edad. Ilícito previsto y sancionado por el artículo 270, fracción segunda del Código Penal del Estado de México, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de la menor de edad de identidad resguardada, iniciales TGSS. Representada por Araceli Sánchez de Jesús, quien es su madre. Para tal efecto, requiero al agente del Ministerio Público para que al finalizar esta diligencia me proporcione con carácter de resguardado el domicilio de su madre. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de notificarle esta resolución, así como en su momento, en su caso, la medida cautelar y el plazo de investigación complementaria. Si no se lo proporciona a mi compañera al finalizar la diligencia, le voy a imponer una medida de apremio, siendo una multa de 50 unidades de medida y actualización. Disculpe, le pregunto únicamente, corrijo. Disculpe por la interrupción, señoría. En la audiencia próxima pasada ya fue proporcionado el dato. ¿El de Araceli Sánchez de Jesús? El de las dos. Bien. ¿Al auxiliar de sala? Auxiliar de sala. Bien, se tiene por cumplido este requerimiento. Se encuentra dentro del área del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl. Así es. En consecuencia de lo anterior, instruyo a mi compañero el notificador para que se constituya en el domicilio de la madre de la ofendida y le comunique esta resolución y las otras dos determinaciones que he precisado. Plazo de investigación complementaria, la Fiscalía. Señoría, esta Fiscalía solicita que en términos del artículo 321, 322, 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceda un plazo de investigación de 2 meses, eso a fin de llevar a cabo diligencias de perfeccionamiento en relación a lo que se acaba de dictar y también para garantizar
la debida integración de la presente carpeta. ¿Es cuánto, señoría? La defensa. No hay ninguna oposición, señoría. ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? En consecuencia de lo anterior, se autorizan 2 meses para la investigación complementaria. ¿Tiene abierto el sistema? ¿Cuándo fue la audiencia inicial? ¿Lo recuerda el Ministerio Público? ¿Cuándo fue? El día 11, viernes 11. El viernes 11. En consecuencia de lo anterior, este plazo fenecerá el día 11 de marzo del año 2019. Requiero al Ministerio Público para que al día hábil siguiente me informe sobre el cierre de la investigación. Si no lo hace, le voy a imponer una medida de apremio, siendo una multa de 50 unidades de medida y actualización en términos del artículo 104, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, he cambiado la apreciación legal de los hechos. Tenía prisión preventiva oficiosa el hoy imputado. En consecuencia de lo anterior, han variado las condiciones de la imposición de la misma. Por tanto, debo abrir debate sobre medida cautelar. Le concedo el uso de la palabra a la Fiscalía. Gracias, señoría. Esta representación social solicita que siga existiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, toda vez que el delito que nos ocupa dentro del Código Penal vigente del Estado de México en su artículo 9 lo considera grave. Si bien es cierto, se establece que el 19 no más dice que delitos que se le puedan, que sean equiparables en un momento dado, entonces el delito de abuso sexual, en una menor sobre todo, puede tenernos la situación de que sea una prisión preventiva oficiosa o en su defecto de corte justificado, tal vez que también el imputado no tiene una residencia. Usted dígame, ¿cuál está pidiendo? ¿La oficiosa o la justificada? Perdón, señora, le pido la justificada en relación a la minoría de edad de la víctima, a que el imputado tampoco tiene un domicilio dentro del Estado de México y a las circunstancias de proteger a la víctima, testigos y todos los que y las circunstancias de los hechos que nos ocupan. ¿Es cuánto, señoría? La defensa. Gracias, señoría, me hago cargo. Escuchar las manifestaciones expuestas por parte de la gente del Ministerio Público y atendiendo que solicita la prisión preventiva oficiosa justificada por parte de mi representado, en este acto no presenta medio de prueba idóneo para efecto de acreditar lo dispuesto por los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, entonces, no debe de ser impuesta tal medida. Pásemelos, por favor, sí. Adelante. Sí, gracias, señora. Continúo. No debe de ser tomada en consideración la petición de la prisión preventiva justificada al tenor que, como bien manifestó el agente del Ministerio Público, mi representado, en efecto, no tiene arraigo dentro de esta demarcación territorial. No es así que no deviene así justificación necesaria para que se le imponga una prisión preventiva justificada, toda vez que mi representado cuenta, y como manifestó en la entrevista recabada por el agente del Ministerio Público respecto a los medios de intervención de riesgo de peligro de sustracción de la acción penal, mi representado sí tiene arraigo, pues cuenta con un trabajo fijo, estable. De hecho proporcionó el domicilio del lugar en donde reside, que inclusive deviene siendo el mismo en donde está el lugar de su empleo, y su empleador es su propio padre, su jefe directo. En ese orden de ideas, sí tiene arraigo con la sociedad al tener un trabajo estable, un trabajo plenamente identificado. No le asiste la razón en tanto decir que es razón justificada el manifestar que se encuentra fuera de la demarcación para la sustracción de la acción de la justicia, toda vez que este órgano jurisdiccional tiene a su alcance diversos medios para hacer cumplir sus determinaciones y sujetar a mi representado al presente procedimiento que nos ocupa. Luego, entonces, al tener cubierto alguno de las medidas restrictivas dispuestas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deviene insuficiente la petición de prisión preventiva justificada, toda vez que dista en demasía la ubicación en donde se cometieron los hechos y en la ubicación en donde refirió el agente del Ministerio Público en la audiencia próxima pasada. Tiene domicilio la señora madre de la menor con identidad reservada. Luego, entonces, no podrías
no podría causarle ninguna molestia, no podría con ello obstruir la investigación de los hechos que nos ocupan. Asimismo, al tener arraigo, deviene necesaria la solicitud. Luego, entonces, solicito a este órgano jurisdiccional tenga bien en imponer una medida distinta a la prisión preventiva justificada. Esto es con una presentación periódica, toda vez como se deviene que fue un hecho de atribución personal, basta con una medida cautelar que represente en igualdad de circunstancias, esto es que sea una restricción personal. Ante ello, esta defensa particular expone ante este órgano jurisdiccional que se imponga la medida de presentación periódica ante la unidad correspondiente y se propone que sea presentado una vez al mes, toda vez que, como ya manifesté, lo imputado tiene un trabajo fijo y tenerlo sujeto a una situación diversa afectaría en demasía su esfera su esfera jurídica, señoría. ¿Es cuánto? ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. La Fiscalía. Sostiene su petición, señoría. Bien, antes de proveer, únicamente le pido a mi compañera auxiliar de sala que proporcione los datos que el hoy imputado proporcionó a este órgano jurisdiccional previo al inicio de la audiencia inicial, para que se corroboren si son los mismos que proporcionó ante el agente del Ministerio Público. El Ministerio Público y a la defensa. General Anaya. Declaro que les proporciono Bien, la Fiscalía. Señoría, los datos que proporciona a esta representación social es en una colonia llamada San José, y en los datos que le proporciona a usted a esta órgano jurisdiccional es San Ignacio. Sí es de la misma alcaldía de Iztapalapa, pero difiere en la colonia. La defensa. Gracias, señoría. En este acto, en los datos proporcionados
y como refiere el agente del Ministerio Público, si bien es cierto varió la colonia, eso no deviene que altere que se trata del mismo domicilio. Señoría, hay un error humano y bajo el principio general del derecho nadie está exento del error. Entonces no alteraría en nada la información proporcionada por parte de mi representado, toda vez que son contestes en la mayoría de sus datos. ¿Es cuánto, señoría? ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. San Francisco, dijo. San José. San José. Aquí sí tengo el dato. ¿Y a usted le dijo? Yo tengo San José. Correcto, gracias. Bien, cierro el debate. Las medidas cautelares, en el caso que nos atañe, ya precisa la Fiscalía que no está solicitando la prisión preventiva oficiosa, únicamente la justificada, y como uno de sus argumentos, el hecho de que la víctima sea una persona menor de edad de identidad resguardada. El siguiente es el arraigo, que se sostiene, se encuentra en diversa entidad federativa. Dicho de otro modo, dijo que no tiene arraigo en el Estado de México. El hecho de no tener arraigo en el Estado de México no es un aspecto toral para imponer necesariamente la prisión preventiva justificada, porque por el área incluso en donde nos encontramos, por una cuestión fáctica, se encuentra muy cerca de la Ciudad de México y de otra, incluso de otra entidad federativa. No obstante lo anterior, advierto que, como se ha precisado por las partes, el hoy imputado ante el agente del Ministerio Público proporciona otro domicilio, dice San José, la colonia, y ante este órgano jurisdiccional dijo Colonia San Ignacio, en diversa alcaldía, desde luego dice una calle, un número, una calle, un número, datos que no los hago públicos porque el imputado ha solicitado que sean resguardados. Finalmente únicamente me pronuncio en relación a la colonia. Existe esta diferencia y desde luego no se trata del mismo domicilio. El arraigo del imputado en relación a la medida cautelar de prisión preventiva, desde luego que se encuentra vinculada con el artículo 167 y en relación con el numeral 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el arraigo que deba tener el hoy imputado en un lugar determinado, una residencia habitual o un asiento de su familia que sea suficiente para ubicarlo y desde luego lograr las finalidades a las que alude el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es garantizar la presencia del imputado durante el proceso, garantizar la seguridad de la víctima ofendida y evitar la obstaculización del procedimiento. En este momento procesal existe esta diferencia y no se cuenta con dato de prueba alguno para establecer el domicilio correcto del hoy imputado, lo cual desde luego permite establecer en este momento a este órgano jurisdiccional que el hoy imputado Lemus Cano José Alejandro no tiene un arraigo determinado justificado ante este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, desde luego que eso podrá ser materia de debate en diversa audiencia, porque así lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en este momento no está justificado el arraigo del hoy imputado. En consecuencia de lo anterior, se impone como medida cautelar en términos de los numerales 153, 154, fracción 14ª, 156, 165, 167, párrafo primero y 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva a José Alejandro Lemus Cano por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual ilícito previsto por el artículo 270, fracción segunda y sancionado por el mismo numeral y fracción en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de la menor de edad de identidad resguardada, iniciales TGSS. La duración de esta medida cautelar será por todo el tiempo que dure el proceso, en los plazos que establece la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se deberá comunicar lo anterior al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la ciudad, es decir, que se cambió de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva. Queda a inmediata disposición de las partes copia de la videograbación de esta audiencia y del acta mínima. ¿Alguna final intervención de la Fiscalía?
No, señores, ¿cuánto? ¿La defensa? Ninguna, señoría. ¿El imputado está de acuerdo con su defensa? Sí. Consecuencia de lo anterior, se da por concluida esta audiencia y podrá comunicarse con posterioridad con su defensa.